Bienvenidos a Brenaj Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando al respecto de ciertas obligaciones de un ser humano, hombre por un lado, mujer por otro lado, al respecto del matrimonio. Explicamos en la clase pasada que no hay una obligación de la Torá para un hombre o para una mujer casarse. Muy bien. Sin embargo, es la voluntad de Dios que el hombre esté con una mujer, la mujer esté con un hombre, y por supuesto en forma fija, en un matrimonio, y no así porque viva la pepa, como se dice, y cada uno hace lo que quiere. No es así la cuestión. Lo correcto es que vivan en forma fija, conjunta, formen una familia, etc. Ahora, respecto de esta familia, ¿hay una obligación? Pregunta, ¿hay una obligación de tener hijos? ¿Sí o no? Pues esto es una discusión clásica entre nuestros sabios al respecto específicamente de Bnei Noach. Hay una opinión, esta opinión es de un libro famoso, grande, antiguo, se llama Sheiltes de Rabbi Hoy. Rabbi Hoy vivió aproximadamente años 700 de la era común y escribió diferentes cuestiones, respuestas a preguntas que le formulaban, etc. Sheiltes viene de la palabra Shaila, respuestas, preguntas de Rabbi Hoy. Y Rabbi Hoy escribe concretamente, clarito, no es que es una cosa interpretada y vueltas y qué sé yo, qué sé cuánto, que Bnei Noach están obligados a tener hijos. Esto es un precepto que aparece en la Torá. El precepto se llama en hebreo Pru u Rebu. Pru viene de la palabra pri, significa frutos. Rebu de la palabra harbe, muchos. Si la Toira le dice al primer hombre y la primera mujer, tengan hijos, la Toira le dice a Noach, tengan hijos. La Toira dice, como ya explicamos al respecto de Ishaya, en el capítulo 45, el versículo 18, Ishaya dice que el mundo no fue creado para estar desordenado, desolado, descampado, etc., sino que para estar asentado. Y esto significa, muchachos, vayan a tener hijos. ¿Por qué dice la Torá dos expresiones, frutos y muchos? Porque si solamente hubiese dicho, tengan fruto, Pru, de la palabra pri, fruto, entonces uno hubiese tenido un solo hijo y ya está. Entonces dice muchos, para que sepas que tienes que tener muchos hijos. ¿Cuántos son muchos hijos? ¿Y cómo se cumple la mitzvah, el precepto? Esto no habla Rabbi Hoy. Se puede discutir cómo es para el pueblo de Israel, pero ¿quién dice que eso se aplica también para Bnei Noach? No necesariamente es así la cuestión. Entonces, tenemos la opinión de Rabbi Ahoy. Así se llamaba, Rabbi Ahoy. Años 700 de la era común, es una mitzvah, es un precepto divino para Bnei Noach tener hijos. Y en plural, pru, fruto, revu, muchos. Muy bien. Lo vemos también desde esta perspectiva de Ishaya, el versículo de un mundo asentado. ¿Cómo se hace un mundo asentado? Muchachos, vayan a tener hijos. Este era Rabbi Hoy. Por el otro lado, hay otras opiniones en el Talmud, de los comentaristas del Talmud, que dicen que no. Ese precepto de tener hijos corresponde al pueblo de Israel. Dios manda, por así decirlo, al pueblo de Israel a tener hijos. ¿Esto quiere decir que Bnei Noach no pueden tener hijos? No, nada que ver. Esto quiere decir que no es un precepto divino para Bnei Noach tener hijos. ¿Quieren tener hijos? Pero qué bueno, ¿no ves? Y ya dice, el mundo no fue creado para estar desolado, sino para estar asentado. Pero esto no debe tomarse como un precepto y una obligación para Bnei Noach. Desde esta segunda perspectiva, que la verdad es que la mayoría de las opiniones piensan de esta manera, no es un precepto, una obligación para Bnei Noach tener hijos, pero es algo que por supuesto es parte de la voluntad divina, similar al concepto que dijimos al respecto del casamiento. Para Rabbi Hoy es un precepto tener hijos, pues entonces obviamente es un precepto casarse. Si no, ¿cómo vas a tener hijos? ¿Con una por acá, con otra por allá, como los animales? No, hay que casarse. Para la segunda opinión, así como no es un precepto, una obligación casarse, tampoco es una obligación tener hijos, pero es parte de la voluntad de Dios. ¿Y cómo vemos esta voluntad de Dios? Justamente con el versículo de Ishaya. Se desprenden dos cuestiones de este versículo. Cuestión número 1. Un hombre debe casarse con una mujer en forma fija. Ya explicamos que desde la perspectiva de la Torá un hombre podría tener más de una mujer. Hoy en día no se cumple esto porque los países prohíben la poligamia, la ley del país es ley. Esto ya lo expliqué varias veces. Así que no vamos a repetir tanto. De vez en cuando repito, pero trato de no hacerlo. La cuestión es que un hombre debe casarse con una mujer en forma fija. Esto es una cuestión de establecer un mundo que esté habitado, un mundo donde la gente viva en sociedad, etc.
Este está casado con esta y esta está casado con este. Por el otro lado, otra cuestión que se desprende de este versículo de Ishaya es: vayan a tener hijos, señores, porque la forma de poblar el mundo, ¿cuál es? Y bueno, tener hijos para que pueblen el mundo. ¿Qué diferencia habría si es una obligación o no es una obligación? Que Rabba Joy, que el Talmud, y que me volvió loco este rabino, no sé de lo que está hablando. La diferencia sería muy concreta. ¿Qué pasaría si una persona, por alguna razón médica, por ejemplo, no puede tener hijos? Está cumpliendo con su obligación. Bueno, mirá, Dios lo creó de manera tal que no tiene hijos, pero por lo menos que se case. Eso sería si es una obligación. Tiene que casarse. Si no es una obligación y, por ejemplo, una persona sufre de vivir casado, por cuanto no es una obligación, entonces no te cases. Hay una historia en el Talmud de un personaje que se llamaba Ben Azai, Shimon Ben Azai. Shimon Ben Azai se casó con la hija de Rabbi Akiva. Oh, un gran sabio de la historia del pueblo de Israel. Y después de un tiempo la llevó a su hija, a Rabbi Akiva, y dijo: mira, no va esto, no funciona, pero no porque me peleo y soy una mala persona, o ella es una mala persona y nos divorciamos y vamos a matarnos. No me interesa el asunto. No me interesa, yo quiero estudiar Torah todo el día, estoy metido en esto, etc. No es lo normal, no es lo común, no es lo más, diría yo, incluso sano, pero sea como fuere, existe el concepto. Pero no es para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas deberíamos casarnos. Entonces, ¿hay una obligación de tener hijos? La respuesta es no. Hay una opinión que dice que sí, pero la mayoría de las opiniones opinan que no. Y esto lo que significa es que, por ejemplo, si una persona sufre por tener hijos, sufre por estar casado, no habría una obligación de estar casado, no habría una obligación de tener hijos tampoco. Pero, aún así, para cerrar la idea, es la voluntad de Dios que un hombre esté casado con una mujer y que tengan hijos también.